Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de cosas buenas y por supuesto con mucho romance en el aire, porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que me tiene completamente fascinada, Bailando bajo las estrellas, Hande y Kerem, romance en Bodrum. Sí, ya lo sé, lo escucharon bien. Vamos a adentrarnos en esa historia que nos robó el corazón, esa química que nos hizo suspirar, y por supuesto, en los mágicos escenarios de Bodrum, en Turquía. ¿Y saben qué? Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Pero no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Tenemos mucho más por descubrir. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora a lo que vinimos. Prepárense. Porque vamos a revivir ese romance que nos dejó sin aliento. Empecemos por el principio, ¿les parece? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, Eda y Serkan, en la serie Love is in the Air, es una de esas historias que te atrapan desde el primer momento. La trama, la tensión, los diálogos, la química entre los protagonistas, todo, absolutamente todo, estaba perfectamente orquestado para conquistarnos. Es como si hubieran tomado la fórmula mágica del romance y la hubieran aplicado con maestría. Eda, una joven estudiante de arquitectura llena de sueños, y Serkan, un empresario exitoso y un tanto distante. Un contrato, un malentendido, y ¡boom! El inicio de una relación fingida que, como era de esperar, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. ¿Quién no adora un buen cliché romántico? A mí me encantan. Es que, seamos honestos, los clichés existen por una razón, porque funcionan. Y este en particular es un clásico. Pero, ¿qué es lo que hace que Love is in the Air sea diferente? ¿Qué la eleva por encima de otras series románticas? Creo que son varios factores. Primero, la química entre Hande y Kerem, que ya mencionamos. Pero también la forma en que la serie aborda los temas. No se limita a mostrar una historia de amor superficial. Profundiza en los personajes, en sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Nos permite conectar con ellos a un nivel más personal. Y en medio de todo esto tenemos Bodrum, ese paraíso turco con sus playas de ensueño, sus aguas cristalinas, sus atardeceres inolvidables y una atmósfera que invita al romance. Imaginen, sol, arena, mar y dos personas que se descubren, se enamoran y luchan por estar juntas. Perfecto. Es como si Bodrum fuera un personaje más de la serie, un catalizador del amor, un escenario que realza la belleza de la historia. Bodrum, con sus casas blancas y sus calles empedradas, se convierte en el escenario perfecto para el romance. Las escenas al borde del mar, en los yates, en las fiestas, todo tiene una magia especial. Y creo que gran parte del éxito de la serie reside en esa ambientación, en esa capacidad de transportarnos a un lugar paradisíaco donde todo parece posible. Es que ¿quién no sueña con vivir una historia de amor en un lugar así? La química entre Hande y Kerem es algo que simplemente no se puede negar. Es palpable, es evidente y es lo que hace que la historia sea tan creíble y apasionante. La forma en que se miran, la complicidad que tienen, la manera en que se complementan, hacían que la pantalla ardiera. Es como si entre ellos hubiera una conexión especial, una chispa que trasciende la ficción. Y creo que eso es algo que el público percibe y valora mucho. Y no solo la química entre ellos, sino también la evolución de sus personajes. Vemos a Eda crecer, madurar, y aprender a confiar en sí misma y en el amor. Vemos a Serkan, que al principio parece frío e inaccesible, abrir su corazón y mostrar su lado más vulnerable. Es un viaje emocional que nos atrapa y nos hace sentir parte de la historia. Eda, con su energía y su optimismo, es un personaje que te conquista desde el principio. Y Serkan, con su rigidez inicial, pero con su nobleza oculta, es un personaje que evoluciona de manera muy interesante. Ahora, hablando de Bodrum, ¿quién no querría pasar una temporada allí? Imaginen despertar cada mañana con el sonido de las olas, desayunar en una terraza con vistas al mar, pasear por el puerto al atardecer. Un sueño. Y es que la serie nos muestra los rincones más hermosos de la ciudad, desde las playas de arena fina hasta las tiendas y restaurantes con encanto. Nos transporta a un mundo de ensueño, donde la belleza y el romanticismo se fusionan. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Bodrum, no lo duden.
Les aseguro que se van a enamorar del lugar. Podrán revivir las escenas de la serie, explorar los lugares donde se rodaron, y disfrutar de la misma magia que sintieron Eda y Serkan. Incluso pueden tomarse fotos en los mismos lugares donde ellos rodaron sus escenas, como si fueran parte de la serie. Pero volviendo a la serie, hay algo que me gustaría destacar. Más allá del romance y de las hermosas locaciones, Love is in the Air nos habla de la importancia de la comunicación, de la confianza y de la lucha por lo que uno quiere. Nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que la perseverancia y la valentía son fundamentales para lograr la felicidad. Nos recuerda que aunque el camino del amor no siempre es fácil, vale la pena luchar por él. Y claro, no podemos olvidar a los personajes secundarios, que también juegan un papel fundamental en la historia. La mejor amiga de Eda, Melek, el mejor amigo de Serkan, Engin, la familia de Eda. Todos ellos aportan su granito de arena a la trama y nos hacen reír, llorar y reflexionar. Son personajes que nos acompañan en el viaje emocional de Eda y Serkan, y que nos ayudan a entender mejor la complejidad de la historia. La serie aborda temas universales como la familia, la amistad, el éxito profesional y, por supuesto, el amor. Y lo hace de una manera cercana, emotiva y sobre todo, entretenida. Es una serie para disfrutar en cualquier momento, para evadirnos de la rutina y para creer en los finales felices. Nos muestra que a pesar de los desafíos de la vida, siempre hay espacio para la esperanza y el amor. Y hablando de finales felices, la historia de Eda y Serkan nos deja una lección muy importante: el amor no es perfecto, pero vale la pena luchar por él. A veces el camino es largo y difícil, pero si hay amor verdadero, todo es posible. Nos enseña que con esfuerzo y dedicación, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la felicidad. Y por supuesto que ambos actores hayan tenido una buena relación en el set, ha sido un plus a la hora de que el público se enganche a la serie. Es que la química que tenían se percibía también fuera de las cámaras. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunas de mis escenas favoritas. Por ejemplo, la escena del baile bajo las estrellas, en la que Eda y Serkan se conectan de una manera mágica. Esa escena es simplemente inolvidable con la música, la luz y la conexión entre ellos. La escena en la que Serkan le declara su amor a Eda, con ese discurso tan emotivo. Me pone la piel de gallina cada vez que la veo. Y por supuesto todas las escenas en Bodrum, que nos transportan a ese paraíso terrenal. Es que cada escena en Bodrum es una postal de ensueño. Hay un montón de momentos icónicos en la serie, y estoy segura de que cada uno de ustedes tiene sus favoritos. Me encantaría saber cuáles son, así que no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartir nuestras escenas favoritas es una excelente manera de revivir la magia de la serie. Para mí, la serie es mucho más que una simple historia de amor. Es una experiencia, una aventura, un viaje emocional que nos deja una huella imborrable. Y creo que el hecho de que se haya rodado en Bodrum le da un encanto especial, una magia que la hace aún más inolvidable. Bodrum se convierte en un personaje más, aportando belleza y romanticismo a la historia. Además de la trama principal, la serie también aborda temas relevantes como la importancia de perseguir tus sueños, la lucha contra la adversidad y la importancia de la familia y la amistad. Eda y Serkan nos enseñan que con determinación y amor, podemos superar cualquier desafío. Y no podemos olvidar la banda sonora, que complementa a la perfección cada escena. La música nos transporta a ese mundo de romance y nos hace sentir cada emoción. La banda sonora es otro elemento que contribuye a la magia de la serie. Love is in the Air nos dejó con un buen sabor de boca, y que nos hizo creer en el amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Nos enseña que aunque el camino del amor no siempre es fácil, vale la pena luchar por él. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No quiero que se pierdan los próximos vídeos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, cuáles son sus escenas favoritas de la serie y qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Son parte importante de esta comunidad. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
Y recuerden, sigan creyendo en el amor.